Son las 5 de la tarde del lunes 31 de agosto. Esta es la ruta 40, a la vera de la estancia Leleque. Un grupo de 4 mapuches cortan el paso de los autos. Las imágenes pertenecen a Gendarmería y ya están en poder del juez Guido Otranto. 20 minutos después, los mapuches comienzan a arrojar piedras contra los gendarmes. Los agentes se repliegan, pero no contestan la agresión. Ahora no te llegan. Fíjate las piedras. A las 6 menos 5 de la tarde se les notifica a los mapuches que el juez resolvió desalojar la ruta. Se les notifica que al encontrarse en ejecución de un delito de carácter federal, se ha iniciado la sustanciación de la prevención sumaria judicial correspondiente, con intervención y conocimiento del Juzgado Federal de Esquel a cargo del doctor Guido Otranto. En la imagen se aprecian ahora a 7 hombres de la comunidad mapuche. No hay ningún testimonio ni evidencia que permita afirmar que alguna de estas 7 personas sea Santiago Maldonado. Y se los intima a que depongan su actitud y levantar los obstáculos que se encuentran en el lugar. Los gendarmes esperaron al costado de la ruta durante 9 horas. Exactamente a las 3 de la mañana del 1 de agosto, el corte fue levantado. Estas imágenes corresponden al martes 1 de agosto. A las 11:20 de la mañana todo es tensión. Más de 30 gendarmes caminan por la 40. Pretenden desalojar a los mapuches que otra vez habían cortado la ruta. Se escucha el sonido del viento patagónico. También se escuchan los motores de una camioneta y de un Unimog listos para actuar. Algunos gendarmes tienen palos en la mano. 2 de ellos portan 2 escopetas listas para disparar balas de goma. A las 11:22, las fuerzas de seguridad empiezan a caminar hacia donde se encuentra el corte de ruta. Un minuto más tarde se escuchan los primeros disparos de balas de goma. Primero hacia el piquete, después disparan hacia adentro de la estancia. El comandante da una nueva orden. ¡Vamos, señores, avancen! A las 11:25 la camioneta atraviesa rápidamente la formación y avanza hacia los mapuches. Algunos gendarmes se dirigen hacia la ruta, otros hacia el interior de la estancia. Este es el momento más tenso. Son las 11:27 de la mañana. Se escuchan los disparos de balas de goma. Los gendarmes gritan. Los mapuches responden con pedradas. También entra en acción el Unimog. A lo lejos se ve el puesto de vigilancia de los mapuches dentro de la estancia. Hasta allí se dirigen los gendarmes. A las 11:27, es decir, 3 minutos antes de la hora señalada por el testigo Matías Santana como la de la desaparición de Santiago Maldonado, tanto la camioneta como el Unimog todavía permanecen a un costado de la ruta. A las 11:30, un grupo de gendarmes ya se encuentra en suelo mapuche. Entonces, el comandante ordena que la segunda escopeta dispare, pero el arma se traba. ¡Escopeta! No, se trabó esta. Bueno, fíjate. Está trabada una. Ahora se ve una enorme piedra arrojada por los mapuches desde la estancia. Pasa muy cerca de la cabeza de la gendarme que estaba grabando las imágenes. Por eso, primero ella se cubre y después deja de filmar. Estas fotos son inéditas. Nunca se vieron por televisión. Forman parte de la causa. Son clave porque reconstruyen los momentos en que la cámara de video permaneció apagada. Ahora los gendarmes pasan la tranquera para ingresar a la estancia. Entran 2 camionetas. Se puede ver a uno de los agentes saliendo del lugar con una herida en la cabeza. Vemos como al gendarme herido le chorrea sangre de la cabeza. Recibe los primeros auxilios. Este es el camino que conduce al puesto de vigilancia mapuche. Se pueden ver con claridad las huellas de los vehículos de gendarmería. Al fondo se alcanza a divisar la cola del Unimog. Ahora estás viendo el puesto de vigilancia mapuche. En la casilla solo se encontraba una mujer con su pequeño hijo. Ahora, barranca abajo, hacia el río, los gendarmes se abren paso entre los arbustos.
No parecen estar corriendo a nadie. No hay signos de tensión o lucha. Uno de ellos sube la barranca desde el río a paso apurado. Está sangrando. Se trata del gendarme Chazú. Sus compañeros lo atienden al pie del Unimog y al costado de una de las camionetas. Son las 12 del mediodía del 1 de agosto, día de la desaparición de Santiago Maldonado. Para esta hora, según la declaración del testigo Matías Santana, Maldonado ya se encontraba desaparecido. En esta foto inédita se ve una nueva camioneta de gendarmería dentro de la estancia y a metros del puesto mapuche. Pasado el mediodía, la tensión disminuye todavía más. El Unimog y las 2 camionetas de gendarmería están a metros del puesto de vigilancia mapuche, donde sucede esto. Son las 13:23. Los oficiales de gendarmería requisan el puesto de vigilancia. Solo hay mujeres y niños. Hicieron esto una vez. Ustedes ya saben cómo fue esto. Estos son los elementos requisados a los mapuches. Están sus herramientas de trabajo: moladoras, martillos, sierras, pinzas, panfletos contra Benetton, celulares, dinero, botellas, bidones, serruchos, hachas y unos binoculares. ¿Serán los mismos binoculares que usó Santana para ver cómo se llevaban a Maldonado? Este video, también incorporado a la causa, no pertenece a Gendarmería. Muestra el ingreso a la estancia de simpatizantes a la causa mapuche, autoridades de organismos de derechos humanos y hasta periodistas. Todos se abrazan, festejan aliviados. Es el final de un día lleno de tensión. Ninguno de ellos preguntó por Santiago Maldonado. Ninguno de ellos se mostró angustiado por la presunta desaparición de Santiago Maldonado. De a poco, a medida que van decantando las versiones más estrambóticas, ¿no? Que a Maldonado lo tenían los mapuches, que lo vieron en una ruta, como decían esos 2 simpáticos abuelitos la semana pasada, y que rápidamente yo les conté que había sido descartado, incluso por el propio juez Otranto, que adhiere a cualquier historia curiosa que vaya para cualquier lado. Bueno, de a poco va quedando y va volviendo a escena la actuación de la Gendarmería. Con 2 hipótesis, ¿sí? Con 2 versiones. Una versión light, si quieren, que es la versión de los 7 gendarmes. ¿Sí? Ayer, un funcionario del Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, se entrevistó con el juez Otranto y al cabo de esa entrevista, el juez Otranto dio su primera conferencia de prensa improvisada ahí en la salida del Juzgado Federal de Esquel. Y ahí quedó más o menos en claro que ese informe que le acerca el gobierno habla de 7 gendarmes que son los que se acercaron en un momento dado al río por donde se escaparon los mapuches. Esta versión de los 7 gendarmes, entre los 7 gendarmes está ese que ustedes veían ahí, Emanuel Echazú, uno que tenía una fractura de mandíbula. No parece ahí, por la manera en que lo están curando, está sonriendo, que tenga una fractura de mandíbula, pero después el parte médico oficial dice que Emanuel Echazú tenía una fractura de mandíbula. Sobre esos 7 gendarmes es que la versión, el informe que le acerca al gobierno, o sea, el gobierno, el Ministerio de Seguridad, Gendarmería, están investigando estos 7 gendarmes, porque son los que se acercaron al río. Alguno de ellos le pudo haber disparado a Santiago Maldonado, alguno de ellos le pudo haber pegado y lo tiró al río, y por eso es que están buscando en el río. Claro, esta es la hipótesis light, les digo a ustedes, porque es la hipótesis que dice, bueno, fue un exceso en el terreno de una fuerza represiva, un perejil, un alférez, un subalférez, alguien de la tropa que se mandó hacia el río. Por eso miran al subalférez Echazú, que tiene la mandíbula rota, enojado porque le habían pegado un piedrazo, tal vez se le fue la mano, le disparó con balas de goma o le pegó y este muchacho se lo llevó al río. Por eso digo, esta es la hipótesis light y por eso están rastreando el río Chubut. Ahora, casi 40 días después, están rastreando el río a ver si aparece el cuerpo. Tampoco es un gran río, digamos. Es un río rápido, un río de montaña, pero en esta época del año no es muy caudaloso ni es muy profundo.
Este es el detalle. Si Santiago Maldonado se hubiera escapado, se podría haber escapado por el río. Y después está la otra versión, que también hace foco en la gendarmería, que es la opción de la desaparición forzada de personas. Sí, bueno, si Santiago Maldonado fue efectivamente secuestrado en algún momento por la gendarmería, por eso están peritando un cono. Fíjense que en las camionetas hay conos, están peritando un cono que tiene sangre, están buscando, el juez Otranto está esperando el eterno ADN que no llega nunca, de un cono de sangre que fue decomisado en el batallón del Bolsón, y esperan las pruebas de ADN a ver si esas pruebas de ADN coinciden con Santiago Maldonado, pero el ADN, ese ADN no llega nunca, nunca, tarda y tarda en llegar. La versión hardcore, la versión pesada, digamos, es Santiago Maldonado fue secuestrado, fue golpeado y llevado, como dicen los mapuches, ¿sí? En algún momento, y lo subieron a una camioneta y se lo llevaron con un rumbo desconocido y después se les murió e hicieron desaparecer el cuerpo. Esta es la versión que el gobierno no quiere escuchar, porque es la versión que convierte al gobierno en cómplice de una desaparición forzada de personas y ahí ya la cosa se complica. El problema acá, en este enigma, es que hay algo que los mapuches no están diciendo. Y esto es extraño también. Si había tantos mapuches, digamos, ahí se ven 7, ese 1 de agosto a las 11:30 de la mañana, hasta ahora declaró uno solo, ¿sí? Que es Matías Santana, que es un hombre, digamos, que tiene un grado de jerarquía. Lo que dicen en Esquel es que los mapuches reconstruyeron en el relato de Matías Santana todas las versiones que recopilaron de otros y que no quieren exponer más a los demás. Claro, pero esto para la justicia no es valioso. O sea, lo valioso sería que haya testimonios concurrentes de varias personas, no uno que dice, y ese testimonio, el de Matías Santana, que es endeble. Este es el último video, el del 31, donde todos dicen que acá estaba Santiago Maldonado. Entonces, ¿qué pasó el 31? Ahí es donde uno tiene que detenerse y analizar la línea de tiempo. Pero en estas dos versiones que yo les estoy diciendo, la versión light y la versión hardcore, la versión de decir, bueno, si fue un exceso de 7 gendarmes o de uno de 7 gendarmes que se le fue la mano y le pegó a Maldonado, y Maldonado se fue por el río y aparece muerto, es un solo gendarme, no es la institución, no son los comandantes, es uno solo, ir a juicio y Dios dirá. Si se lo llevaron y lo hicieron desaparecer, es un escándalo, porque recordemos que el gobierno hizo una defensa cerrada del ministerio, o sea, del asesor, del jefe de asesores, Nochetti, que estaba ahí, de la ministra Burr defendiendo la gendarmería y todo lo que pasó. ¿Cuál es el elemento que el juez Otranto no quiere escuchar? Porque además la actuación del juez es absolutamente curiosa. Yo se las vengo contando durante todo este tiempo. Naciones Unidas le dijo, tome medidas urgentes porque esto parece una desaparición forzada de personas. Recién 10 días después, 8 días después, llama a la Policía Federal, mientras tanto está la gendarmería con tiempo suficiente para esconder lo que se le dé la gana. Durante los 20 días que pone el secreto de sumario, investiga a Santiago Maldonado, no investiga a la gendarmería. ¿Sí? Y después recién, cuando se le cae la famosa historia del puestero cuchillero que lo pudo haber apuñalado a Maldonado, ahí recién se acuerda, empieza a enfocar a la gendarmería como si hubiera querido ganar tiempo y esperar a que el escándalo se acallara. Es curioso el juez Otranto, muy curioso lo que está haciendo. Pero más curioso es lo que pasó hoy. Aquí lo tenemos a Ariel Garbers, ahora lo va a contar él en detalle, pero lo que pasó hoy es que Ariel Garbers fue hasta Esquel y dijo, el teléfono de Maldonado se activa el día 3 de agosto, 20 segundos, por una llamada que le hace Ariel Garci, un amigo, y después alguien, 20 segundos de silencio, corta la llamada, apaga el teléfono y no se tiene más contacto. Si Santiago Maldonado se hubiera caído al agua, el teléfono no se hubiera activado en Esquel, salvo que sea un teléfono que sobreviva al agua helada y estos milagros. Si a Santiago Maldonado, esta sería la versión light, o el teléfono Maldonado se cayó y después, no, alguien lo hubiera entregado, si no fuera parte, si no fuera cómplice de lo que pasó y supiera que ese teléfono es de Maldonado, lo hubiera entregado. Sin embargo, el teléfono desapareció. O sea que el que apagó el teléfono y lo hizo desaparecer es un cómplice de la desaparición. El problema es que ahí donde están los mapuches, no hay señal de celular. Está a 80 kilómetros de Esquel. No hay señal de celular
de ninguna clase, color ni forma. Y si se activa en una antena de Esquel, es que el celular, junto con el cuerpo de Santiago Maldonado, viajó de alguna manera hasta Esquel y ahí se activó. ¿Qué hizo el juez Guido Tranto con lo que consiguió Ariel Garbers? No lo recibió. Ni el juez ni la fiscal quisieron escuchar lo que Garbers tenía para decirle. Entonces Garbers tuvo que entrar casi pidiendo perdón como perito de la Comisión de la Memoria, que orienta nada menos que un señor que es el último premio Nobel, no, uno de los anteúltimos premio Nobel argentino, que es Adolfo Pérez Esquivel. La Comisión Provincial de la Memoria la preside Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz por su resistencia contra la dictadura, y como perito la aceptaron como parte querellante, y Garbers logró entrar por la ventana casi después de la negativa del juez y de la fiscal como perito de parte para decir, che, oigan, el celular de Maldonado se activó acá, no lo quieren escuchar. Lo vienen diciendo de hace tiempo y no lo quieren escuchar. Y se sabe dónde se activó el celular de Maldonado, se puede saber qué otros celulares había alrededor. Nadie lo quiere escuchar. ¿Por qué será? ¿Será porque esto va hacia la versión heavy de la historia, la versión hardcore, y no a la versión light, que va sobre la gendarmería y los 7 gendarmes y uno que se le fue la mano y por eso buscan insistentemente a Maldonado en el río? Así está planteada más o menos la cosa. Pero esto no exime las responsabilidades políticas. Atención con esto. Un documento oficial de la Gendarmería que consiguió Juan Alonso, periodista que viene siguiendo el caso, que estuvo aquí la semana pasada en tercera posición, traza una línea de tiempo, y por eso es que yo les digo que me parece, digamos, por lo que estuve viendo allá en Esquel, que los mapuches no están diciendo toda la verdad, o por lo menos que están, no porque estén escondiendo algo, ni porque ellos se hayan llevado a Maldonado, sino porque por una cuestión extraña no están diciendo algo que saben. Porque hay un bache de tiempo el 31. Entre el 31 de julio y el 1 de agosto, a esta hora que ya hay videos, hay un bache de tiempo. El operativo, la decisión del operativo para ir a desalojar la Ruta 40 arranca a las 10 de la mañana del 31. A esa hora se reúnen 4 partes. Está el jefe de Gendarmería de todo Chubut, el comandante Valari, está Pablo Nochetti, el cuestionado jefe de asesores del Ministerio de Seguridad, o sea que está el Gobierno Nacional. Está el ministro de Gobierno de Chubut, un señor de apellido Durán. Y está también, ¿quién? El increíble juez Guido Tranto. Están los 4 sentaditos en una mesa y obviamente definen, porque esto lo dice la Gendarmería, desalojar la Ruta 40. Es Nochetti, como parte del Gobierno Nacional, que dice, no solo vamos a desalojar la Ruta 40, sino que con la teoría de la flagrancia, de que están cometiendo un delito infraganti los mapuches, vamos a entrar a la reserva, a las tierras tomadas, y lo vamos a sacar todo patada en el culo y lo metemos preso. Chao. Simplificando, no es muy jurídico, pero es así. 10 de la mañana, pasa el día, se está preparando el operativo para la noche, ¿sí? Para arrancar esa misma noche, 31 de julio a la noche. Sin embargo, a las 10 de la noche, el comandante Valari escribe, dice, nos intentamos comunicar con el ministro de Gobierno de Chubut y no atiende. Y la policía de Chubut no aparece. Lo llamamos en reiteradas oportunidades y no atiende. Y la policía de Chubut no aparece. ¿Por qué se borraron los de Chubut? Buena pregunta. ¿Será que olieron algo raro, que iba a haber quilombo? Y dijeron, no, nosotros en este baile no nos metemos. Así, con este olfato político, es que hubo una interpelación contra el ministro de Gobierno de la provincia de Chubut la semana pasada y él dijo, nosotros no estuvimos. Pero el comandante de Gendarmería, Valari, de Chubut, dice, los llamamos y no vinieron y habían estado en la reunión previa. Algo raro pasó ahí, que los de Chubut se bajaron y dejaron solos a los gendarmes, a Nochetti y al juez Guido Tranto. Esa noche, ¿qué pasó? Ahí hay otro detalle interesante. El propio documento de Gendarmería dice, en el operativo que arranca esa noche, no filmamos porque no disponíamos de los elementos necesarios para filmar de noche. Tampoco hay grandes elementos necesarios para filmar de noche, solo con prender una luz. Es verdad que ahí no solo no hay señal de celular, sino que no se ve una vaca en un baño, pero podrían haber filmado algo con una luz, con una linterna, algo podrían haber filmado. No aparece nada. ¿Por qué les digo esto? Porque ese anónimo que se conoció como que era supuestamente el informe de un agente de inteligencia de la Policía Federal, que después salió a la Federal a decir que no, que es todo trucho, pero que fue presentado, aunque sea como anónimo, si no lo quieren considerar como informe de la Policía Federal,
considérenlo como un anónimo. El anónimo, y después yo hablé con el tipo que hizo el supuesto anónimo, ¿sí? Que estaba cometiendo, si quieren, estaba haciendo inteligencia ilegal también, como hace la Gendarmería, como hace la AFI, como hacen los de Benetton, que te sacan fotos cuando te ven, que nos pasó a nosotros ayer también. Todo el mundo hace inteligencia ilegal en ese lugar. Todo el mundo graba a todo el mundo filma a todo el mundo sin que haya ninguna orden de un juez. Ese anónimo dice, e insiste, y el personaje insiste en que a Santiago Maldonado se lo llevaron la noche del 31. Los mapuches no lo saben, no lo dicen. ¿Por qué insisten con la teoría del primero si el testimonio mismo que dan los mapuches respecto del primero es endeble? Esta teoría de los binoculares parece endeble. Y no aparece el registro de Santiago Maldonado el primero, pero sí aparece en el video que yo les mostraba recién el 31. ¿Qué pasó la madrugada del 31? Cuando uno habla con los mapuches, cuando en una oportunidad, este es el video de, a ver, no sé si es el 31 el primero, recién estaba mostrando el del 31. Cuando uno habla, en algún momento logra hablar con los mapuches dicen, sí, el 31 vinieron acá, y este es el 31, aquí está, el de la barricada con ramas y qué sé yo. Dicen, sí, vinieron acá y nos tiraron, nos estuvieron hostigando desde la tranquera, pero la Gendarmería no dice nada de lo que hicieron, pero todos los gendarmes reconocen que el operativo arrancó en la noche. ¿Qué pasó esa noche? No se sabe. No se sabe. Entonces, el misterio continúa, ¿sí? Con estas dos versiones. Una versión que ahora es la que alienta al gobierno en el informe de Gerardo Milman, que es los 7 gendarmes, uno de los 7 gendarmes enloqueció y tal vez le metió un tiro a Maldonado y se lo llevó el río Chubut. La otra versión, o sea, esta versión no cierra con que el celular se activó en Esquel, pero esto es justamente lo que el juez Guido Tranto no quiere escuchar y no lo quieren recibir a garra porque si, ¿cómo? Esto hace caer la otra versión. Fíjese que el juez Guido Tranto le cree más a las versiones del gobierno que a las versiones que presentan todos los otros actores. Ante todo le cree al gobierno, menos mal que es un juez independiente, pero ante todo le cree al gobierno. Todas las demás versiones, bueno, hay que ver, se la pasó investigando 20 días investigando a Maldonado, no encontró nada, ahora está rastreando el río Chubut, cosa que podría haber hecho antes. El juez investiga hacia donde quiere el gobierno. Y toda cosa que no cierra en la teoría esta, en las teorías de lo que va queriendo hacer el gobierno, las va dejando a un costado. Hasta que después, bueno, tal vez las incorpore. Ojalá en algún momento el juez Otranto reaccione e incorpore la pericia telefónica. Por supuesto, tenemos muchísima más información y aquí lo tengo, se me fue, ahí lo tengo a Garbars, enseguida lo tenemos y estamos hablando con él. Bienvenidos, esta es Tercera Posición. Mi orden fue intimar a las personas que estaban cortando la ruta, que se tenían que retirar al costado, que se podían seguir manifestando, pero de manera pacífica. Y le recordé al jefe del Escuadrón 35 que en caso de violencia en la vía pública, básicamente, él tiene facultades autónomas previstas por la ley para proceder a la detención. ¿El operativo se grabó en su totalidad con dispositivos oficiales? El operativo del primero se grabó hasta el momento en que un gendarme recibe un piedrazo. Chazo, ¿no? No, era el otro en ese momento. Y a partir de la persona que estaba grabando lo asiste y ahí se dejó de filmar. Por eso se corta. Sí, por eso se corta. Usted había puesto en la orden del 31 que se grabara totalmente el operativo. Sí, ordeno alguna situación así, recomiendo que graben todo. ¿Va a citar a Nocetti? No tengo previsto. ¿Estuvo en el lugar, como dicen los familiares? Estuvo acá en Esquel, o sea, esa tarde pasó, estuvo reunido conmigo, por evaluando toda la situación, pero no, citarlo no tengo ningún ¿No coordinó para usted el operativo, como dice la familia? Creo que no. Incluso algunos funcionarios provinciales hablaron también de una coordinación, o por lo menos... No sé que habrán coordinado a nivel político en esa reunión del 31. A mí la reunión que tuve con Pablo Nocetti acá, él me reconfirmó lo que ya me había adelantado por teléfono el día anterior, que la Gendarmería o las Fuerzas de Seguridad provinciales también iban a actuar por iniciativa propia cada vez que hubiese un corte de ruta con violencia. Bueno, aquí hay lo primero que hay que tener en cuenta entre lo que dice el juez Otranto es que acá hay algo que no cierra. Nunca citó a indagatoria a ningún gendarme. Si sospechan de estos 7 gendarmes, ya lo tendría que haber citado, decir, vengan para acá, muchachos, y buscar contradicciones entre ellos. Nada. Y hasta ahora todos los comandantes de gendarmería los fue citando en su condición
de testigos y les hizo interrogatorios light. Acá tenemos los 4 gendarmes, los 4 jefes de gendarmería comprometidos. Este es el juez Otranto. Y tal lo de lo que yo le decía de la reunión, y por eso es que están todos juntitos. Otranto, Nochetti y Valari se reunieron el 31 de julio a la mañana para decidir esto. Esto es 31 de julio, ¿sí? Se supone que uno de estos era Maldonado, el que tenía creo que era, ¿no? El que tenía las medias por sobre el borseguí. Bueno, no importa. Uno de estos era Maldonado el 31 de julio, ¿sí? Deciden ir a reprimir, o sea, se juntan a las 10 de la mañana y arrancan el operativo de desalojo de la ruta a las 10 de la noche. Pero hay un pequeño detalle. El juez federal tenía jurisdicción para el desalojo de la ruta, pero no para entrar en la reserva. Por esto me parece que los de Chubut se bajan. Porque supongo que para eso había una causa provincial por usurpación de tierras de Benetton. Y además de eso, como no tenía la jurisdicción de meterse adentro de los territorios, porque allí no había un delito, es que este señor habla de la posibilidad de la flagrancia. Pero la flagrancia era por el corte de ruta. Tal cual. Pero Lo que pasa es que decían ir a buscarlos adentro. Exactamente, porque entienden que para prevenir que se vuelva a cortar el tránsito por la ruta, hay que apresar a quienes lo habían cortado. Supongamos que eso sí, pero en verdad, y por eso está en el aire que el gobierno de Chubut se corre el operativo, porque lo que querían eran agarrar a los no sé cuántos mapuches habrán ahí en la reserva, 40, 50, 60 personas viviendo en los ranchos. Son un montón de ranchos dispersos a lo largo de un territorio que no se puede ver, que no se ve claramente dónde son las casas, porque las casas están entre los arbustos, es difícil ver, pero yo supongo que estos ya deben haber recorrido la zona con drones y deben saber quién es quién. Y después están los jefes de gendarmería, donde hay contradicciones, porque ¿sí?, es el comandante Escola. ¿Sí? Este es el que vos tenés la declaración, ¿sí? Que es no, vos tenés la declaración de Méndez. No, tengo la declaración de Escola. Escola es el que entra, el segundo del batallón de Esquel, ¿sí? Y este es el titular del batallón de Esquel, ¿sí? ¿Qué dice Escola en su declaración? Lo importante de Escola es que reconoce, y esta es la primera vez que se reconoce esta cuestión, que el día 31 por la noche hubo operativos en la Ruta 40. Lo dice textualmente: en el transcurso de la noche se mandaban patrullas a pie para verificar si cortaban o no de nuevo la ruta. Y dice: permanecimos en la Ruta Nacional 40 hasta que amaneció. Es la primera vez que se reconoce que había, la noche previa a la supuesta fecha de la desaparición de Santiago Maldonado, que hubo allí un operativo, de alguna manera preventivo, de alguna manera para evitar que la protesta del día siguiente, que además no era un día común, era el día de la Pachamama, un día con una significación muy especial para los pueblos originarios, que ese día no se bloqueara el tránsito por la ruta. Bueno, entonces, por eso yo les digo que acá hay algo que pasó o que pudo haber pasado esa noche del 31, que no está muy claro, pero que tampoco los mapuches terminan de decir qué pasó, ¿sí? Y atención, porque esto me parece que es un folletín que va a continuar, ¿sí? Que va a continuar. Después, bueno, acá la tienen a Bullrich y también la misteriosa actuación de la fiscal. O sea, recuerden que la fiscal, insólitamente en los primeros tiempos, esta es Silvina Ávila, la fiscal, vino acá a entrevistarse con su jefa, la procuradora Gil Carbó, convencida de que a Maldonado lo tenían los mapuches, hasta que después se acercaron los de la Procubín, la Procuraduría de Violencia Institucional, y le explicaron, me parece que no hay prueba para decir que a Maldonado lo tenían los mapuches. No solo eso, sino que cuando se entrevistó con la procuradora Gil Carbó, no le suministró el informe que horas más tarde sí le aportó al Ministerio de Justicia y que es el informe que el gobierno argentino le envió a la ONU. De ese informe, que además leímos aquí esa misma noche, la procuradora se enteró por los medios. No lo tenía en su poder, pese a que ya estaba en el Ministerio de Justicia. Con lo cual está la sospecha sobre esta mujer, que está como investigando a regañadientes y que preferiría estar en la línea del juez Otranto, porque recordemos además que la pareja del juez Otranto, ¿con quién trabaja este pueblo chico, no? Sí, claro. ¿Con quién trabaja? Con la fiscal. Trabaja en la misma oficina que la fiscal. Y después apareció en escena ayer este muchacho, que es el comandante del Bolsón, el comandante Méndez, ¿sí? Que dijo que Gustavo Vera lo había amenazado, ¿sí? Porque Gustavo Vera es el que recibe esa denuncia de un supuesto pluma de la Federal,
que después termina siendo un anónimo, que está incorporado a la causa, que ya estaba mandado a la causa, que nadie le había dado pelota. Vera lo recibe y se lo manda a Procuración, a Gil Carbó se lo manda a la Procubín, y ese es el anónimo aquel que yo les leí, que tenía muchos detalles sobre lo que podría haber pasado con Maldonado, y que ahora todo el mundo dice, no, es una mentira, es una operación. A ver, muchachos, ¿cuántas causas por narcotráfico en la Argentina se arrancan con anónimos y que después se dan por buenos? Y al revés, ¿cuántos globos de ensayo y cuántas mentiras dio por buenas el gobierno? Y tanto, colega, dieron... La de los viejos, muchachos, que todo el mundo, interesante, esto podía cambiar el caso Maldonado, era todo un verso. El puestero, cuántas cosas, cuántas pelotudeces se estuvieron investigando, pero el anónimo ese que dice que a Maldonado se lo llevó la gendarmería, ¿a dónde? Al batallón de Esquel. Atención, el mismo lugar donde se activa el celular. Ese anónimo, nadie lo quiere escuchar y todo el mundo va de retro. Y entonces, ¿qué hizo? El comandante del Bolsón, a quien Vera llama en un momento dado, dice que es el que no estuvo en el operativo, dice, Vera me amenazó. Pero acá hay un detalle interesante, porque del batallón del Bolsón de Gendarmería retiran 2 o 3 cosas. No sé si son 3. Pelos, una soga y un cono con sangre, que es el famoso ADN que está esperando el juez Otranto. Lo retiran del batallón del Bolsón, no del batallón de Esquel. ¿Qué pasó? Y esta es la otra duda. ¿Hubo una traición entre ellos? ¿Alguien plantó una prueba en el batallón del otro? ¡Epa! Hay una secuencia muy particular, vamos a tratar de ordenarlo. Este señor y este señor, en el momento en que comienza el operativo, estaban juntos, ¿sí? Este era el jefe operativo, este es Méndez, y este es Escola, que lo estaba... El segundo de Esquel. El segundo. Bien, en un momento determinado, este señor queda solo en el operativo. ¿En el operativo del primero? Sí. ¿Por qué? Porque este señor se va al baño. ¿Al baño? Al baño. Lo está declarado por Pero Escola. ahí, digo, nadie te ve, estás entre varones. Hay una ventana de tiempo... Podés ir a los yuyos. Yo estuve ahí, yo fui a los yuyos, confieso. Ah, qué bonito. Yo confieso que fui a los yuyos. La excusa es que además había una mejor señal de teléfono celular, entonces era necesario hacer comunicaciones con la base para coordinar y para organizar. Pero lo concreto es que hay una ventana de más de 2 horas, aproximadamente 2 horas y media de tiempo, que probablemente coincida con el momento en que estaba desapareciendo Maldonado. Es imposible saberlo porque todavía no hay un horario preciso de la desaparición. Bueno, en ese momento... Este señor no estaba y este señor estaba solo. ¿Y por qué el cono de sangre es interesante, aunque sea por coincidencia? Porque no sé si ustedes vieron que las camionetas, esas Ford Ranger de Gendarmería de caja abierta, que es donde el mapuche dice que lo tiraron a Santiago Maldonado, aunque el testimonio hace agua por otros lados, tiene conos. Tiene 2 conos. Vale, creo que son 2 camionetas y las 2 camionetas llevan 2 conos de esos que se ponen como para cortar la ruta, como para marcar, por acá no se puede. Uno de estos conos con sangre es lo que está peritando y sigue esperando el eterno ADN que algún día aparezca. La existencia de los 2 vehículos está constatada también en la declaración, tanto la Ford Ranger cuanto el Unimog. Los 2 vehículos que los testigos mapuches dicen haber visto en la escena, los 2 están reconocidos en la declaración que prestó Juan Pablo Escola. ¿Y de qué batallón eran? No lo dice. Pero, en fin, vamos a escuchar justamente al comandante del Bolsón, donde le están peritando el cono. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. ¿Qué fue lo que pasó el 31 de julio y el 1 de agosto de este año? El 31 hubo un corte, una manifestación cerca sobre la ruta 40, cerca de la intersección de la 40 y la ex 40, la que va camino al Maitén. Nos hicimos presentes para hacer el desalojo cumpliendo
la manda judicial, ¿no?, que teníamos del juez Otranto. ¿Qué pedía esa orden? Que se judicial? normalice la transitabilidad en la ruta. ¿Se logra hacer el 31 eso? Sí, el 31 se logra hacer la normalización de la ruta. ¿A qué hora aproximadamente? Fue en horas de la noche, en la madrugada, se pueden sacar todos los obstáculos sin ningún inconveniente. Ya entrando en la madrugada del primero. Correcto. ¿Qué pasa a partir de las 11 de la mañana del primero? Se produce nuevamente otro corte y entran para poder desalojar y normalizar de nuevo la transitabilidad de la ruta. ¿Cuántos gendarmes había aproximadamente en el procedimiento? Y en el procedimiento tiene que haber habido aproximadamente unos 40 gendarmes. ¿Cuántos eran de Bolsón y cuántos eran de Esquel? De Esquel no recuerdo bien cuántos eran, pero nosotros teníamos aproximadamente unos 20 o 40 hombres, 30 hombres tal vez. ¿Qué día estuvo usted el 31 ahí? Yo estuve el 31, el primero y volví el 2 a la madrugada. ¿Y el primero vio algo cuando entraron en el procedimiento? No, yo cuando llegué ya había pasado todo. Yo estuve ahí en el lugar, pero me fui hasta Epuyén a ocupar los baños, los sanitarios, hacer contacto con mi jefe, informar de la situación, que era normal, tranquila, y después volví, y cuando volví me encontré con esa situación ya consumada. ¿A qué hora volvió aproximadamente? 12:30. ¿Y a qué hora se fue? Y a las 10:30 aproximadamente. O sea que el primero estuvo a partir de las... No, yo estoy ahí desde el 31. Claro. Estamos todo el tiempo ahí. No, pues no entendía eso de que en un momento usted me dice que no vio el operativo y que... Claro, porque en un momento cuando la situación ya estaba normalizada, ¿sí?, aprovechando un momento, voy hasta un lugar donde había señal telefónica, informo a mi jefe cuál era la situación, su alférez que estaba ahí con nosotros y uno también, teníamos ya casi toda una noche y un día afuera, necesitábamos utilizar sanitarios, así que fuimos, pero fue ir y volver. Bueno, aquí lo tengo a Ariel Garbars, que finalmente, yo no sé si le habrá pasado alguna vez, que uno va con una posibilidad de un dato cierto, digo, no es un anónimo, es una pericia telefónica. ¿Cuántos casos se han resuelto en la Argentina por los cruces telefónicos? Se presenta ante el juez y el juez no lo atiende. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de eso, la que no me atendió fue la fiscal. No te quieren, querido. No me quieren, pero además yo fui para aceptar el cargo que propuso una de las querellantes en la causa, que es la Comisión para la Memoria, como vos lo dijiste, de Pérez Esquivel. Y bueno, ya lo que hice es acercarme a la Fiscalía para primero aceptar. Y una vez que aceptaba el cargo, le proporcionaba la información no como testimonial, sino en carácter de perito de parte. La información que habíamos obtenido el día anterior, ayer, domingo, con los cálculos que hicimos con todas las antenas que están en Esquel. Entonces no me aceptó el cargo, tampoco lo rechazó. Dijo que se proveerá oportunamente. A ver, como si no tuvieran apuro. Nunca me pasó una cosa así. O sea, yo hace más de 20 años que participo como perito de oficio en distintas causas. Ya las comentaste algunas vos, como la reconstrucción del asesinato de Mariano Ferreira, utilizando estas técnicas de triangulación. Es un derecho, que lo diga Pierre, es un derecho de la querella proponer y tiene... ¿Una medida de prueba? No, proponer un perito y lo tiene que aceptar, insisto, salvo que yo no sea idóneo. Y ¿sabés lo que me acabo de enterar? Recién me acaba de mandar el abogado que el juez está pidiendo que yo acredite mi idoneidad para que él me pueda aceptar. Y no solo mi idoneidad. Un juez federal. Tengo título de ingeniero en telecomunicaciones de España. Tengo título de ingeniero en electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional. Soy hace más de 30 años profesor adjunto de la UTN.
profesor asociado a cargo de cátedra de la UBA y además dirijo un laboratorio en la UTN de Seguridad de las Comunicaciones. Pero no con llegan, un montón de en Esquel pericias. no se enteraron. No, vos sabés que sí, la fiscal se enteró. Hace 2 semanas cuando me citó ella acá, que me pidió que yo sea perito de oficio de ella, me dijo que conocía las causas en las que yo había actuado, la de Mariano Ferreira, la de una desaparición. Hay que poner tu nombre en Google, digo, no es que es demasiado difícil. No, hay que poner exactamente, y además aparece todos los juzgados federales en los que trabajé como perito de oficio. Sigo siendo perito de oficio de 2 juzgados federales acá en Comodoro Pi, en otras causas. Sí, pero el juez no se enteró. ¿Qué es lo que pensás vos que molesta de lo que vos podés averiguar? Bueno, lo averiguamos ayer, domingo, determinamos la antena y la celda que toma la señal que vos describiste claramente, que la señal del celular de Santiago Maldonado, con chip chileno, antena argentina, ahí está, que toma esa llamada que le hace su amigo. Y ese círculo azul que ven es esa celda. Dentro de esa celda no solo está el celular de Santiago, vos lo dijiste, están los celulares encendidos de las personas que estaban alrededor de ese celular, testigos o sospechosos de su desaparición. A ver, le voy a preguntar a Miguel Ángel Pierre, viejo tiburón de los tribunales. ¿Vos lo llevarías si tuviera que defender a la familia de Santiago Maldonado? ¿Pedirías una pericia así? Él sabe que sí. Es más, estuvimos en contacto con Ariel estos últimos días y yo decía, ¿por qué no se lo convocaba a él? Él no sabe eso. Y lo hemos hablado. Y lo que le decía recién, y ahora me acabo de enterar de este bochorno, es que lo único que tiene que hacer el juez cuando él comparece, él es un perito de la parte. Por lo tanto, está la voluntad irrevocable de la parte de llevarlo como perito. Y en este caso, que es un bochorno, es verificar la aptitud o la habilidad. Seguramente, esto con todo respeto lo digo, el juez Otranto, que pasó 4 años en Comodoro Pi, en la sala de Martín Guiruzú, alguna vez habrá oído hablar de ¿Habrá Garbat. leído una pericia de él? Algún problema técnico habrá tenido con las pericias de Ariel. Todavía me parece una falta de respeto esto que le está pasando. O que él es un testigo molesto, o lo que tiene para decir es algo que no cierra con alguna Es de que las, sin de querer las avanzar en teorías. la investigación, y después te quiero hacer un comentario muy respetuoso, donde yo discrepo con vos en una conclusión. Que a mí me parece que en este caso, donde no tenemos prueba directa de nada, y tenemos una vorágine de testimonios, el juez sabe mejor que yo y la fiscal mucho mejor, si es que sabe, y esto lo digo así, si es que sabe, es que vos no podés arrancar con la indagatoria de nadie. Ahí está mi observación. Cuando vos no tenés prueba directa, no tenés elementos de dónde... Él no puede llamar indagatoria. Nos enseñaron los viejos manuales, y otros los abogados siempre lo queremos evitar, pero ahora estamos de este lado, la mejor estrategia es tomarle testimonial a todo el mundo. ¿Para qué? Para ver si, porque la testimonial si después incurre en una contradicción. Es la obligación de decir verdad. Entonces lo escuchás a este jefe de Esquel, lo escuchás al otro, y de esos testimonios vos sacás las contradicciones. Y ahí después, si hay elementos, llamás a indagatoria. Evidentemente yo no estoy descubriendo la pólvora. Esto no se hace porque algo no se debe hacer. Y en el caso de Ariel, de Garbat, el tema es muy serio, porque la única referencia real que tiene la causa es ese teléfono que se prende en la llamada del amigo. Lo que pasa es que si el teléfono se prendió, Maldonado bueno. no anduvo ahogado por el río. Ah, bueno. O alguien, si es una teoría de un gendarme violento, le pegó y después tuvo tiempo de llevarse el teléfono o se llevó la mochila. A ver, con el teléfono adentro. No se sabe quién atendió esa llamada, quién encendió el celular, puede ser sí. Maldonado si no hubo secuestro forzoso, puede ser un gendarme, puede ser cualquiera. Lo que sí se sabe es que era el celular de Maldonado y que la persona que lo tenía obviamente tiene alguna vinculación con su desaparición. Porque o por lo menos hay de que alguna citarlo a manera se declarar. hizo Sí. de ese celular. Pero creo que lo más importante es el lugar y el listado de los titulares de los celulares Claro. que en esa celda A ver, yo lo voy a estaban decir más activados. claro. Si alrededor del celular de Maldonado había celulares de un montón de gendarmes que tienen asiento en Esquel, la gendarmería está en problemas. Serios problemas. Serios problemas.
porque el teléfono alguien lo encendió y después lo apagó, y alrededor había teléfono de gendarmes. Y sobre esa antena sea convergen que otros. estaba en el escuadrón o no, la gendarmería está en problemas. Todos los que tengan un teléfono bajo esa antena tendrán un problema. Así no hacemos cargo a nadie. O sea, todos los que giren en torno a ese teléfono van a tener un problema, o lo tienen que explicar. Por eso yo pienso acá la maratón de la mentira, como la llamo yo. Esto es una maratón de la mentira, donde primero fue el puestero, después fueron los abuelos. Es una maratón de la mentira. Y ahora cada vez pone una zanahoria delante del burro para ver si un día la historia se cae. Y ahora pareciera que en el amanecer el tema es soltarle la mano a 7 gendarmes. Esto lo digo muy personalmente. Y eso, ahí me quiero detener. Si supongamos que fuera verdad lo de los 7 gendarmes, ¿se cae la carátula de desaparición forzada porque es un exceso de represivo en un episodio en caliente? Yo creo que si no. no se comprueba que escondieron el cuerpo. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cómo actuaron? ¿De qué forma? Aparte me gustaría testimoniarlos a los 7 primeros a ver qué dicen. ¿Cómo es que fueron? Vos hablaste de la flagrancia de delito. Sí, es verdad. Digamos que mientras los mapuches cortan la ruta, están cometiendo el delito, y yo, el Estado, observándolos, o Gendarmería, para no meter en problema a nadie, digo, es flagrancia de delito. Lo primero que me llama la atención, como este era un hecho que estaba ocurriendo durante el día, es para qué se dispone en un común acuerdo avanzar de noche. Vos sabés que las diligencias de noche están terminantemente prohibidas, ¿sabías? No. Los allanamientos... ¿Cuántos allanamientos se hacen de noche? Perdón, con habilitación... ¿La bonaerense cuántas puertas rompe todos los días de noche? Con habilitación de día y hora especial. Porque están durmiendo, los allanamientos comienzan con la primera luz, o sea, al alba, con el sol, y terminan con la luz solar. En caso muy especial, y ahora te quiero hablar de cuál sería el apuro de hacer esto de noche. Tiene que haber un auto fundado del juez que diga que, atento a las circunstancias, autorizo que en horas noche se lleva adelante esta diligencia. Vos me estás diciendo que esta situación en la ruta es preexistente, es anterior, o por lo menos días antes. Entonces, ¿cuál era la urgencia? Entonces, eso de la flagrancia también lo vamos a tener que discutir. Bueno, pero es a partir de ahí, el operativo arranca a la noche. ¿Por qué? No sé, pero el comandante de Gendarmería declaró, mandó un escrito, Valari, diciendo que, te lo presentamos la semana pasada, que a las 10 de la noche llamaba a la policía Chubut y ninguno apareció. Se borraron. Tu experiencia a vos no te impide comprender que las diligencias que se hacen de noche es por urgencia, peligrosidad, asegurar bienes y personas. ¿Qué dice el juez? Para asegurar bienes y personas, atento al riesgo de vida, la urgencia de pérdida de una prueba que es inminente. ¿Pero cuál es el auto fundado que tiene que haber para proceder de noche? Me gustaría que esté. Quiero que escuchen este testimonio. Es Hernán Iglesias Ilia, es un funcionario que trabaja con Marcos Peña en la jefatura de gabinete y adelantó de una manera extraña, digamos una manera casi casual, lo que ahora empieza a ser un poco la teoría oficial, dado que Gerardo Milman, uno de los funcionarios, Patricia Bullrich, que no es Nochetti, digamos, Nochetti lo escondieron, le llevó al juez Otranto la teoría de los 7 gendarmes y uno se pudo haber excedido. Pero antes, si no tuviste respuesta a tu accidente de tránsito, anda a ver a la gente de Life Group. Life Group es la única empresa en Argentina que efectúa relevamientos de siniestros en vía pública, determinantes para la resolución efectiva en todo tipo de accidente. Contáctese al 4373-4499. Por mi accidente yo elegí a Life Group. Por mi accidente yo también elegí Life Group. Para mí, honestamente, me parece que se saltó demasiado rápido en la posición hablar de desaparición forzosa cuando todavía no sabíamos casi nada sobre el tema. Lo que más probablemente haya pasado, o lo peor que podría haber pasado, es que algún gendarme suelto le haya pegado a Santiago Maldonado y sin saber que lo estaba hiriendo gravemente y no sé qué. Eso tampoco me parece que podría ser parte de un plan del gobierno de restaurar... No, nadie habló de plan igual, ¿eh? Si se habla de esto es porque hay gente que quiere hablar de esto. Bueno, ahí tienen un funcionario, pero no es el único. En algún momento Bull, después de haber diciendo que no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana, empezó como a insinuar esta teoría, la versión light, la teoría de los gendarmes sueltos. En primer lugar, decir que nosotros lo primero que queremos plantear es que el objetivo fundamental que tenemos es encontrar a Santiago. Eso es un objetivo de todos.
Y decir que Santiago está muerto es algo que nosotros no nos queremos resignar. Está bien. No queremos decir, no queremos plantear que la hipótesis de que esté muerto, nosotros queremos encontrarlo con vida y estamos poniendo todo lo que tenemos que poner para buscarlo. Trabajamos sobre hipótesis, llevamos todo lo que tenemos y estamos haciendo un trabajo sobre todos y cada uno de los gendarmes. El trabajo fundamentalmente es, bueno, aquel que estuvo más cerca, que pudo haber estado no en contacto, tal cual dicen las declaraciones, pero que puede dar una información más certera porque estuvo muy cerca. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando en este momento, que nos parece importante como tarea. Y la teoría de los 7 gendarmes puede decantar en la teoría del gendarme caliente, porque le habían pegado un piedrazo, que es la figura de este muchacho, Manuel Echazú, que ya lo vienen tirando en diferentes lugares, en diferentes versiones, desde fuentes del propio juzgado federal, del increíble juez Otranto, que filtra que puede decir un gendarme perdido y por eso manda a rastrear el río, porque se cayó el río y no quiere recibir la pericia informática con el teléfono, de dónde pudo estar el teléfono de Santiago Maldonado. Bueno, pero a este muchacho, al pobre Manuel Echazú, ya lo están mirando con otros ojos porque Echazú tiene una fractura de mandíbula por una pedrada y es al que veían en el operativo que lo estaban curando, ¿sí? Que lo estaban curando, aunque no parecía en el momento que tuviera la cara hinchada, ¿no? Hay que ver si esa fractura es de ese momento o, como circuló en otras versiones, es anterior. Atención con eso. Pero bueno, por ahora el pobre Emanuel Echazú tiene toda la ficha de ser el primero que lo citen a declarar. Ahí Esteban Treu tenía una pregunta para Garbers. Sí, ingeniero, dada la importancia de la pericia sobre la ubicación y el momento del celular que se activa, ¿qué nivel de certeza tiene la misma? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿hay en el país alguien que pueda objetar dicha pericia? Primero, la pericia sobre la celda es inobjetable. No admite prueba en contrario, no es interpretable. Es una constancia que figura en la estación radiobase con copia en una base de datos que se llama... O sea, tiene el mismo nivel de certeza que un cruce llamado, digamos. Tiene exactamente el mismo... ¿Llamaste o no llamaste? O que un ADN, digamos, sí, como prueba. o que una... Sí, no, incluso... Es una carta brava, digamos. Sí, incluso yo te diría, tiene certeza del 100% porque no hay posibilidad de que la antena se equivoque. Correcto. ¿Cómo es esto, Miguel? No puede equivocarse en cuanto a la localización geográfica. Yo puedo, por ejemplo, puedo clonar un email, puedo cambiar el chip, puedo utilizar un teléfono por otro. Lo que no puedo hacer es que una vez que detecté la chapa patente del celular, que es el email, la localización por celda es precisa. Después viene la localización fina, para la cual hay que hacer una triangulación con coordenadas polares, que también es matemática. Recordemos es una cuestión matemática. Que vos planteaste acá en el programa, Ariel, que se podía hacer esa triangulación fina cuando desde el juzgado decía, no, es un radio de 35 kilómetros, no se puede saber. Claro, en el radio de 35 kilómetros que se ve en la imagen, ese círculo de radio 35 kilómetros, se va achicando con las coordenadas polares a un sector, que es el azul más oscuro, y después a un segmento, y con la distancia, o llamada módulo también, entre el elemento de la antena y el celular... ¿Por qué están esos 3 puntos? Claro. Bueno, esas son las distintas precisiones. La precisión que en general utilizan las Fuerzas de Seguridad, Gendarmería Nacional y Policía Federal, sus peritos, es la posición del móvil teniendo en cuenta solamente la célula. Ahí arriba a la derecha. Luego, nosotros lo que hacemos es agregar la tecnología de sectores, entonces achicamos el margen de error y por último utilizamos el timing advance, que es la que está arriba a la izquierda, que señala el punto... Esa media luna blanca. Con una exactitud de metros. Entonces, si yo te puedo decir que hasta ahora las triangulaciones que hicimos en zonas suburbanas tienen un error menor a los 50 metros... Entonces, los celulares que estaban a 50 metros de distancia... venga para acá. No, tienen que haber visto. Suponete que no son sospechosos, pero tienen que haber visto lo que pasaba. Y otra cosa muy importante que no dijimos, una vez que uno tiene la geolocalización, el 2
de agosto a esa misma hora, y tiene los números ya identificados por Movistar, que es la que tiene que aportar esa información, nosotros no la podemos obtener, ni como están diciendo en este momento en un canal amigo de la zona de Constitución, Garbars debe haber hackeado las antenas para obtener esa información. ¿Hackeaste las antenas? No la hackeé, no hackeé ninguna antena de estación de radiobase. No tengo esa información de los celulares, la tiene que suministrar Movistar. Y tampoco tengo la bola de cristal, pero discúlpame. Pero una vez que la tenés, podés sacar el día anterior dónde estuvieron esos mismos celulares. Sacar el derrotero, el historial y también el día siguiente, el 13. Es decir, el recorrido que hicieron esos celulares celda por celda. ¿Cuántas causas se dan vuelta por una pericia telefónica? Perdón, una de las causas conocidas por todos, el triple crimen de General Rodríguez, se aclara a partir de la ubicación de los teléfonos. Claro, tenés razón. En la celda que se ve que estaban... Bidone con los técnicos llega a estos señores a la nata de los Esquilaci porque estaban apertura de las antenas en la Uchán Quilmes. Claro. Estaban los 7 teléfonos ahí y los 3 de los chicos. Claro, tenés y después razón. Bueno, y además el caso de Santiago Maldonado. Bueno, olvídate. Digo, pero ponele que no sea uno que él quiera hacerse propaganda. No, siempre que me deja Rodríguez. Por eso. Se llaman los teléfonos. Ahí no interveniste vos. No. Ahí Juan Enrique tiene una pregunta para ustedes. Rolo, escuchaba recién los dichos del asesor del Ministerio de Seguridad, Hernán Iglesias. Claramente muestra que el gobierno empieza a retroceder en chancletas, ¿no? Ahora, él no sé de qué se reía en el momento que decía que a algún gendarme se le puede haber ido la mano. Digo, realmente no sé de qué se ríe. Y si fuese así... Una risa histérica, nerviosa, puede ser. No se pareciera que sí, ¿no? Pero si fuese así, que a este Chazú se le fue la mano, ¿cómo hizo logísticamente para ocultar un cadáver 40 días si detrás no está la gendarmería o el propio gobierno o el Estado? Porque es un solo gendarme en ese lugar esconder un cadáver. Bueno, por eso que lo buscan en el río. Se cayó al río. Rolo, es muy parecido, usted se debe acordar, el doctor también se debe acordar lo que pasó hace 23 años de ser cierto que esto es así, con el caso de Miguel Bru. Es muy parecido. La hipótesis que maneja el gobierno de ser así es muy parecido a lo que pasó hace 23 años con el joven estudiante de periodismo aún desaparecido. Claro, pero ahí sí hicieron el protocolo de desaparición forzosa de personas y metieron... Sacaron a toda la comisaría y vos me contabas que hubo pacto de silencio que Primero se mantiene la conducción de la bonaerense dijo acá no pasa nada, después vieron que había 3 o 4 canas de la comisaría novena que podían estar complicados, hicieron un corte, los 3 vigilantes de la novena fueron, los condenaron y punto, y de ahí se acabó. Disculpe que los interrumpo porque hay una información urgente. La información urgente en la 24 la trae Néstor Espósito. ¿Qué pasó, Néstor? A propósito de lo que decía recién el doctor Pierri, el juez Rodolfo Canicova Corral hoy se declaró incompetente para investigar esto que había denunciado la semana pasada el fiscal federal Federico Delgado, la supuesta posibilidad del encubrimiento por parte de funcionarios de la Gendarmería y del gobierno de la desaparición de Maldonado. ¿Por qué es importante esto que hizo Canicova Corral? Bueno, básicamente porque está diciendo, por una cuestión de territorio debería investigarse en el sur. Que además, si se tratara de un delito solamente de encubrimiento, tiene que haber un delito previo. Y él no sabe, y nadie sabe hasta ahora, de qué manera desapareció y si está vivo o está muerto Santiago Maldonado. Pero agrega una tercera vertiente. Y dice, en el supuesto caso de, como dice la fiscal y está en la carátula del expediente, esto sea una desaparición forzada de personas, entonces no hay un delito anterior. Hay un delito único que consiste en la desaparición que tiene a los responsables, a los cómplices y a los encubridores, todos acusados por la misma figura. Es la primera vez que un juez federal reconoce que si se tratara de un delito de desaparición de personas, cae toda la línea. Es decir, los encubridores que tienen que ver con quién tapó esta cuestión, tienen que ver tanto con la Gendarmería cuanto con la conducción política de la Gendarmería. Y esta línea llega directa al gobierno. Y el juez, porque ahí, digo, no nos olvidemos que el juez hizo un truco, no sé, corregime vos que sos abogado, pero hasta donde yo lo veo, es como un truco de las 3 tapitas, porque separó la historia en 3. La historia arranca el 31 de julio cuando manda a desalojar la ruta. Y él, él investiga eso, investiga el habeas corpus que presentan, investiga la desaparición forzada de personas, que es lo que instruye la fiscal. No inicia por separó las causas, de modo tal que los que están buscando a Santiago Maldonado no acceden a lo que pasó el 31, al desalojo de la ruta. Rolo, ahora también
porque esta es la frutilla del postre, el juez Rodolfo Canicova Corral le mandó la causa al doctor Otranto, es decir, que ahora también investiga la posibilidad del encubrimiento. O sea, se investiga a sí mismo siempre. Exactamente. ¿Esto es normal? No, bueno, no, normal en Argentina, que no es el país de Alicia, el país de las maravillas. Pero además... No es que habíamos mejorado calidad institucional. No, yo nunca dije eso. No, pero no deberíamos. No, cambiemos. El tema es este. ¿Quién va a investigar la reunión esa que tuvieron en el despacho del juez que dio origen a las directivas? Porque en definitiva... ¿Se tiene que investigar el juez a sí mismo? No debería, sería el colmo. Pero bueno, por eso yo no sé hasta qué punto... Pero tampoco lo están impugnando los familiares de Maldonado. Pero lo que pasa es que los familiares tienen una posición... No es que están viendo que se aparte el juez. Yo pedí que se aparte un día sentado con vos aquí, que era saludable, y un paso acostado. Pero estos 7 gendarmes, que parecen los 7, ¿cómo es? Los 7 magníficos. Los 7 magníficos. Mirá que tienen responsabilidad funcional y van a embarcar a la Gendarmería como institución. Pues ellos son emergentes de esa reunión de la noche. Sí, claro. De esa reunión de la noche. Cuando digan por qué estos señores estaban en ese lugar, es porque hay una orden del juez que los pone en ese lugar. Y esa orden institucional embarca institucionalmente a la fuerza, más allá de los desmanes. Y eso se lo podemos discutir en cualquier tribunal transparente de la democracia. No sé si los hay. Está bien, pero además, incluso sabiendo que no hay señal de celular, porque ahí no hay señal de celular, los gendarmes se mandaron a la reserva con la teoría de la flagrancia. ¿Entendés? Porque pero no tenían orden para allanar la reserva. ¿Entendés entonces por qué no lo quieren y nunca lo querrán? Porque lo que hace te ahora... van a afectar la autoestima, ¿eh? No, pero digo, que tratarlo en terapia. Él sabe el aprecio y la admiración que le tengo, por eso lo he manifestado. Pero no lo quieren y nunca lo querrán. Porque él está diciendo, en este lugar no hay celular que funcione, señor. Así que vamos para acá, vengan para acá, como dice el gaucho, vengan acá. Y empecemos acá. ¿Y por qué se prende el celular en Esquel? Porque si el celular se hubiera prendido en Chile, uno dice, bueno, Santiago Maldonado se escapó a Chile, está escondido en Chile, cobijado por los mapuches, y esto es un mártir político para generar un quilombo. Pero se prende en Esquel. Por la mala suerte de nomás del amigo. Que lo hayan prendido a propósito en un sitio elegido previamente para que quede registrado que ese celular estaba muy lejos de los celulares de los sospechosos. La semana pasada yo estuve en Esquel y estuve ahí con los mapuches. Yo tengo la teoría que los mapuches no están diciendo todo. Algunos dicen que del relato del único mapuche que habló, Cara Descubierta, que es como el segundo de John Swalla, el que está detenido, es como un relato coral. Digamos que han reunido las versiones de todos los mapuches que vieron algo de Maldonado y ese relato coral lo han reunido en uno solo que dio la cara. Pero cuando le repreguntaron, el relato hizo agua y por eso el juez Guido Otranto lo desdeña. ¿Sí? Nosotros intentamos entrar la semana pasada, los mapuches no estaban de humor para recibirnos, pero a nuestro colega Hugo Machiavelli lo recibieron. Detrás mío está la entrada de la comunidad Puló. Aquí se produjo el corte. Primero el 31 de julio y luego continuó durante el 1 de agosto. Algunas huellas de lo que fue un corte parcial, dice la comunidad mapuche de la ruta, concientizando sobre la problemática territorial. Pero también se produjo un enfrentamiento con Gendarmería. Y fue la última vez que se lo vio aquí, a Santiago Maldonado. ¿Están seguros que fue Gendarmería quien se llevó a Santiago Maldonado? Sí, lo vimos acá que salió. O sea, lo sacaron de acá y es así, se lo llevó Gendarmería. ¿Vos estuviste el día del corte de ruta, el famoso día de lo que ustedes llaman una represión de Gendarmería? Sí, estábamos ahí. ¿Y Santiago estaba con ustedes repartiendo folletos, es lo que dicen que hacían, un corte parcial? Sí, sí. Como se han hecho un montón de cortes acá. O sea, ¿y ya había pasado este enfrentamiento o esta situación con Gendarmería en otro momento? ¿Cuando ustedes se manifiestan? Con Gendarmería, con la policía de la provincia, desde el 13 de marzo de 2015, que se inició el proceso de recuperación, que la comunidad ha sufrido represión y balacera. Según los testigos de la comunidad Puló, Santiago Maldonado huía de Gendarmería por este camino para llegar al río. Sus compañeros lo cruzaron, pero él se quedó, intentando no ser identificado,
y fue detenido por Gendarmería. Por los relatos de los Lamien, porque yo estaba detenida en la ruta, cuando logran cruzar varios el río y otros no cruzaron el río pero quedaron sobre una loma a caballo, pudieron escuchar y después ver cómo gritaban: acá tenemos uno, estás detenido. Lo sacan de la orilla del río en donde él se había escondido, abajo de los sauces. Ven claramente cómo lo golpean. Luego hacen un cerco de gendarmes y los que estaban arriba en la loma podían ver cómo levantan un bulto, que en ese caso era la persona que estaban golpeando, y luego lo suben al Unimog. Esta es la intersección de la vieja y la nueva Ruta 40 en el kilómetro 1848 en Esquel, Chubut. Según el testigo Santana, aquí Gendarmería trasladó del Unimog a una camioneta a Santiago Maldonado, ya detenido. También se pudo observar desde una loma cómo nuevamente hacen un cerco de gendarmes y sacan ese bulto del Unimog y lo suben a la camioneta de Gendarmería. Estos son los testimonios de los gendarmes, pero insisto, el único gendarme que va y declara, digamos, que dice que lo vio directamente, estas mujeres que hablan a cara descubierta tienen testimonios indirectos, ¿sí? No estaban ahí. El único testigo directo, que es uno de los mapuches, tiene contradicciones. Y ahí es donde está raro lo que están declarando los mapuches. Pero bueno, hasta ahora son los únicos testigos directos que hay. Pero por eso digo que más allá de los testimonios que pueden ser contradictorios, porque los gendarmes dicen no lo vimos, los mapuches dicen sí estaba, está esto que nosotros le decimos siempre. Hay pericias, como el teléfono, que tienen un grado mayor, digamos, son cartas bravas a la hora de decidir hacia dónde se inclina o no una investigación. Pero también está por detrás de esto el conflicto económico. Una cosa que cuando yo estuve allá se ve claramente que, claro, le han tomado 1000 hectáreas a los Benetton. Está bien, los Benetton tienen 1 millón de hectáreas, pero una toma de 1000 hectáreas, muchachos, es un territorio más o menos. Juan Enrique tiene detalles. Claro, Rolando, ¿sabés qué? Ningún gobierno hizo nada por la formación de latifundios en propiedad de extranjeros. Claramente acá tenemos a Benetton, 924.000 hectáreas. Es que siempre ponemos a Luciano, pero en verdad son varios Benetton. Y el Benetton que viene más por acá es Carlo Benetton. Son 4 hermanos que comparten la sociedad. Pero también el gobierno anterior hizo mucho para que un criollo junte esta cantidad de hectáreas. Y acá acá ves los colores. Pobre Lázaro, pero ahora vive en una celdita chiquita, pobre. Pero mira, rápidamente repasemos quiénes son los extranjeros, ¿no? Fíjate, Tompkins, este es un chino que va a sembrar soja en el sur, increíble. Las papas fritas. Este es un holandés que también hace poquito compró 25.000 hectáreas. El amigo del presidente, el dueño de Nestlé. Soros, fíjate que hay muchos extranjeros. Ahora, también hay que decirlo que el kirchnerismo en el 2011 aprobó una ley, la 26.737, que limitaba la compra de hectáreas a los extranjeros en 1000 hectáreas, que este gobierno el año pasado, para junio, la vetó. Sí, y ahí te agrego otro detalle. Hay una ley que dice que los extranjeros no pueden tener propiedades en una franja de 50 kilómetros de la frontera, cosa que acá no se respeta. No se respeta incluso en la cordillera y tampoco se respeta el lado norte, donde hay gente que tiene estancias enfrentadas de los dos lados, que pueden pasar cualquier cosa. Pero bueno, esa ley acá ha caído. El otro día Pino Solana contaba que lo iba a denunciar justamente a Lewis porque tiene estancias de los dos lados. No solo tiene tierras pegadas a la frontera siendo un extranjero, sino que además tiene del otro lado. Claro, y sabés que todo el mundo habla de los mapuches, que los mapuches son chilenos. Los mapuches existen de antes de las divisiones políticas. No son ni chilenos ni argentinos, son mapuches y ellos ocupaban toda esta zona. El que estudió la historia anterior de la República Argentina sabe que esta era la zona de los mapuches. Mira, en amarillo tenés las tierras de Lázaro, en rojo las tierras de Benetton. Y esto es a escala, esto es escala real. Fíjate acá, acá donde pasó el conflicto, el puntito rojo, Rolo, es lo que reclaman, esto es en escala real, es lo que reclaman las 1000 hectáreas que reclaman los mapuches. Respecto de toda la estancia Leleque. No, respecto a lo que es el Leleque y de las otras estancias. Todas las estancias claro, de Benetton. Pero además está la paradoja, muchachos. Nosotros no nos olvidamos, porque claro, hace tiempo que acá no hay locales de Benetton. Pero
alguien hizo una especie de stand-up grabado recordando un poquito sobre qué hacen las campañas publicitarias desde hace años Benetton. Véanlo. Bienvenidos a País de Boludos, primera edición. Benetton se hizo famosa en los 90 por su campaña de Colores Unidos, con anuncios alegres y optimistas, artísticos y multirraciales, hipermodernos, anti-establishment, pluriculturales, vanguardistas, en una palabra, cool. Después siguieron un camino un toque más polémico, con este afiche, que parece representar a una pareja del mismo sexo, pero de distinto color, que habría adoptado a una niña o un niño oriental antes de ir a un picnic nudista, en el que evidentemente pintó fresquete. Estamos grabando, ¿pueden hacer silencio? Después, bueno, Benetton ya se fue a la mierda con otros afiches como este, en el que muestra a un activista llamado David Kirby, muriendo literalmente de sida en su cama, rodeado por su familia, todos dolidos. Muchos celebraron además que David se parecía a Cristo. A esta foto incluso la titularon La Piedad, para alegría de la iglesia de los grupos ultraconservadores de la época. Esta es muy linda. Esta es la ropa original de un soldado bosnio muerto con sangre, agujero de bala y todo. Hermosa, para usar de invitación para un cumpleaños infantil. Mandás eso, Tiago cumple 4 añitos y lo celebra a lo grande. Y esta foto es interesante también. Esta nos habla del alcance del Photoshop en materia de realizar fantasías homoeróticas políticas controversiales. Un género poco explotado en el mundo de hoy. No sé por qué. Ahora, Benetton, ¿qué marca más comprometida con los derechos humanos, no? Con la idea de que somos todos iguales, con hacer visibles conflictos en todos los rincones de la tierra y no solo vender chombas o bermudas, sino como diciendo ahí donde haya sufrimiento, así donde hace un excluido, ahí va a estar Benetton haciendo una publicidad. Lo excluido que tenés que estar para que Benetton no haya decidido incluirte en algo. Preguntarle a los mapuches. Bueno, ahí tienen. El stand-up es largo, la verdad que no tiene desperdicio, pero yo solo corté la parte de esto de la contradicción. En algún lugar, alguien de alguna cadena internacional va a venir a decir, che, y Benetton, que hace todo esto de la integración y qué sé yo, es el que está diciendo, el que prestó, porque llaman varios operativos represivos en los cuales los Benetton prestan el gimnasio, pagan el catering de los gendarmes antes de que vayan a buscar a los mapuches. Hubo uno el 31 de enero, también pagaron, estuvieron ahí, se concentran las fuerzas de gendarmería antes de ir a cazar los mapuches, se concentran en la estancia de Benetton. Ahí Néstor Espósito tiene más datos. Sí, a propósito de lo que decía recién el ingeniero Garbars, los abogados suelen decir que para tomar una decisión tiene que tener elementos serios, vehementes y concordantes. El ingeniero Garbars encontró la activación en la celda de una antena en Esquel. El día 3 de agosto, Fernando Jones Wala habló por primera vez de la desaparición de Santiago Maldonado y habló de una persona detenida a la que no encontraban en los destacamentos. No hablaba por entonces de un desaparecido. Y días después apareció la versión que decían los mapuches que a Santiago Maldonado lo habían cargado en una camioneta que le remontó el vado y salió en dirección a Esquel. La secuencia temporal implica que en algún momento fue detenido, dicho esto con muchas comillas, aparece un relato de una camioneta que va a Esquel y la historia termina con la antena activada en Esquel. Estos son elementos vehementes, concordantes y efectivos para elaborar una acusación. Pero claro, estamos ante un escándalo político. Y yo tengo la teoría peregrina, digamos, teoría como estas cosas que a uno se le ocurren, sin ningún justificativo, que esto mucho en las elecciones no va a intervenir, no va a cambiar el voto de nadie. Pero mejor se lo voy a preguntar a Sergio Doval, que es encuestador y se dedica a hacer números y encuestas. Sergio, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Rolando? Lamentablemente tenés razón. No tengo más nada para decir. Acerté. Voy, se acabó. Esto es todo lo que... nosotros teníamos exactamente la misma hipótesis. La semana pasada empezamos a trabajar sobre esto. Más que nada con la beligerancia que se planteó en torno a las discusiones. Cuando empiezan a aparecer estos elementos tan de mi lado, tu lado, y encima, como lo estaban marcando Pierre y como lo estaba marcando el técnico, empiezan a aparecer diferencias que vos decís, esto no puede ser, que estén diciendo que, por ejemplo, hackeó la antena. Cuando empiezan a aparecer estas cosas que son dantescas... No, pero Garbar es bravísimo. Es bueno, bravísimo, bueno. Hace cada quilombo. Es bueno, por eso dejé el celular acá, lo dejé lejos, porque me di cuenta que me podía... Sí, No, pero digamos a los incautos que no, las antenas no se pueden hackear, no hay... Se hackean celulares, se pueden hackear computadoras, las antenas no.
Pero ese es el mundo... Todavía no. Es el mundo de lo verosímil, ¿no? Porque empiezan con estas versiones y cuando empiezan estas acusaciones cruzadas, se empieza a ir todo, ¿viste? Es como el mar que cuando viene, que se abre. Sí. Entonces... Queda la creencia. Queda la Frente creencia, exactamente. Cada uno define la verdad por la creencia. Porque ¿quién debería definir esto? Y acá el problema de quienes trabajan más cercano a la justicia es la justicia. El juez. Entonces, como nadie cree que lo que define la justicia es lo verdadero, empieza a terminar una charla de sordos, donde ya no hay argumentaciones. Empieza a decir, mira, yo creo esto, vos decime eso. La verdad, lo único que nadie discutió mucho fueron los bolsos de Julio López, porque estaban los billetes, porque era imposible, porque era muy difícil. Eso era muy difícil. Ahora, el resto te lo discuto todo a muerte. Todo es Entonces, opinable. Que todo es opinable. Entonces, ¿qué pasa? La gente que va Es a la famosa votar... posverdad. Exactamente. Lo que va a terminar pasando cuando aparezca la votación es el 90% de los que van a votar a Bullrich dicen que el gobierno actuó bárbaro. Después, el 95% de los que dicen que van a votar a Cristina dicen que está mal. Ahora, cuando le preguntás a los que van a votar a Randazzo o a Massa, eso tienen más duda. Esos son los que te dicen, Mirá. no, esperá. O sea que la mirada sobre el caso Maldonado es claramente por el voto. Totalmente. La gente mira por el voto. Totalmente. Hasta que parezca el cadáver. Rolando, ¿sabes cuál es? Que aparece Pero el cadáver. Lo se que pasa, encuentran justificaciones hay que para ver- todo. hay que ver los igual- números? Hay que ver igual... ¿Qué te dicen los números? Vamos a los números. No, en realidad, mira, cuando le preguntas si la gente va a puede cambiar el voto por el caso Maldonado, el 20% te dice que sí, el otro 80% te dice que no. Y ese 80% está totalmente dividido en Cambiemos y en Cristina. La única manera que pueda cambiar es que aparezca Cristina con Maldonado almorzado en su casa o que aparezca un audio de Macri diciendo desaparezcanlo. Y en la muestra se preguntó, escúcheme, si apareciera el cadáver, ¿usted a quién votaría? ¿Esa pregunta se hizo? No, básicamente porque... No, porque siempre va a aparecer una teoría. No, ¿viste? pero- teoría para Sí, todo. pero Acá está el está punto. dentro del acotamiento. No, acá está el punto. La verdad que nosotros tratamos de salir, de hecho hoy salió una encuesta de Giacobbe, apelando mucho más a los temas que ponen los políticos en escena. Nosotros quisimos salir de eso. ¿Por qué? Porque lo que termina pasando es que se va yendo cada una de las opiniones hacia esos costados. Y cuando le preguntamos a la gente, ¿vos creés que los políticos utilizan esto para sacar un rédito personal o están preocupados seriamente en el caso Maldonado? El 83% dijo que están preocupados por sacar un rédito político. Y ahí no hay grieta. ¿Sabés lo que muestra la encuesta también, que es muy interesante, que hizo Sergio? Dos cosas que me llamaron la atención. Una, que la gran mayoría indica que el gobierno actuó mal, pero que no obstante ello lo va a votar. Y el tercer dato, ¿sabés cuál es? Que Patricia Bullrich atesora mayor imagen positiva que negativa. Es decir, no lo afectó a Patricia Bullrich el conflicto. Sergio, esto así lo... Aparte, lo yo muestra te el digo, informe. hay veces No es que nace una estrella. No, es que hay veces que uno se preocupa con estas cosas porque tiene una herramienta metodológica que es falaz y puede equivocarse. A Giacobbe le da exactamente el mismo número. Entonces, la verdad que lo que termina pasando, ¿qué es? Que tenemos que reconocer también que hay una parte de la sociedad Que quiere mano dura. que quiere mano dura y que quiere determinado seguimiento en algunos temas y que la verdad que en este punto es donde tenemos a los formadores de opinión. Vos lo sos uno de ellos también con tu mayor o menor medida, pero la gente quiere determinados puntos que no hay que decir no, eso no existe. Claro y es que lo que sí. opina la gente. Pero claro que y sí. la verdad que en este sentido hay que Igual darle te digo, voz. también hay que ver que algo pasó que rápidamente Cristina cayó respecto, o sea, hizo una elección donde ganó por lo que ganó y ya todas las encuestas la dan perdiendo. ¿Sabes lo que pasa? Que también hay dos puntos que yo me anclo en algo bastante fuerte. Hay un punto que pasó la semana pasada, fue el tema de los cuadernillos de Cetera. La anterior. La anterior. Sí. La anterior. Son esos puntos son los que en determinado momento ponen a la clase media... Asustan. Claro. La crispan. Cuando salió eso, o sea, si la clase política opositora al gobierno se hubiera manejado con un discurso un poco más lavado, diciendo la verdad que no importa qué es lo que pasa desde el gobierno, nosotros nos ponemos a disposición, trabajemos en función de esto. Ahora, cuando empiezan estas cuestiones más crispadas, las aguas se abren. El gobierno hizo una lectura, Rolo, como bien dice Sergio, con esto, que lo favoreció la política de Cetera, indudablemente, y el otro hecho que lo favoreció son los incidentes del día viernes en el Cabildo. Son los dos hechos que, pese al conflicto Maldonado, que lo han favorecido. Y no hay ninguna encuesta que la muestre a Cristina arriba. Y hoy, desesperada, Cristina salió con una carta abierta, desprovista Que de además ideas que la vendían como un gran anuncio, un anuncio importantísimo, y era Cristina, esto digo, llamando al diálogo. Cristina que no dio una sola entrevista en televisión en los últimos meses diciendo que está dispuesto a hablar con todo el mundo. La verdad que era estrambótico. No, y también llamó a que se una toda la oposición para votarla a ella.
Claro. Ya le respondió Massa. Ella que expulsó a todo el mundo, ahora llama Ya que le la respondió voten. Massa y Stolbizer le dijo, no, con vos no vamos a ningún lado, lo dijo con otros términos, pero más o menos eso. Y hay otros dos datos interesantes de la carta de Cristina. Por un lado dijo, nosotros votamos tal cosa. Cristina no votó, es un dato llamativo. Y otra cosa, cierra la carta diciendo, sí podemos. Es el mismo eslogan de campaña de Cambiemos. Bueno, también sí lo usaron los radicales mucho antes, pero quiero hacer una salvedad No, en que todo quiero esto. decir que se quedó sin ideas Cristina de campaña, esto. Esto, si a mí me preguntaran, esto es el caso Nisman versión 2.0. La gran diferencia es que no tenemos cuerpo. El crimen está, señores. Bien. Y les voy a decir por qué otra de las analogías Muy que bien. tiene con la causa Nisman. Así como Feynman tuvo su frase tristemente célebre, desgraciadamente la pericia nos dio negativa, cuando fue el estudio de plomo ovario de antimonio, la ministra Bullrich, cuando hace la interpelación frente al Congreso y sin despacho, si lo escuchan detenidamente en la interpelación, ella dice, nosotros vamos a necesitar de la institución Gendarmería. Claro. Porque los necesitamos. Pero eso, ustedes saben que desde la necesidad los necesitamos. no existe negociación posible. Vos necesitás, tenés que hacer lo que ellos te piden. Esto pinta que de no aparecer el cuerpo, yo estoy más allá de que yo no, mi especialidad casualmente no es el análisis de muestras, pero yo creo que de aparecer un cadáver, la Argentina volvería a polarizarse porque la Argentina tiene un grado de esquizofrenia grande. Es decir, yo estoy de acuerdo con esto. Bueno, yo estoy de sé acuerdo que con me esto. llaman porque soy un gran descubridor de estas cosas, pero tiene una... Así con él te puedes hacer encuestador, cuidado que te sacan. Sí, en cualquier momento te quedas con el laburo. Una moneda. Es fácil, es fácil. Voy con usted. No, pero vos fíjate que te viven pidiendo mano dura. Lo ves en la calle, yo lo veo muchas veces. Totalmente. Hay que colgarlos, hay que encerrarlos y tirar la llave. Y cuando lo están esposando y lo maltratan un poco de animal, Bueno, ¿qué es lo que está haciendo con ese pobre Eso pasó muchacho? con Costequi Santillán. A Dualde le pedían mano dura, Por no ejemplo. piqueteo, hasta Costequi Santillán y Dualde se termina Ahora, yendo. estamos perdiendo Néstor. de vista que este debate atrasa 40 años. Digo, esto se discutió en el golpe de Estado del 76. Como no estamos estamos en el discutiendo 80. de nuevo un debate que atrasa 40 años. Si la sociedad puede justificar que haya un desaparecido, entonces no tenemos más nada que hablar. Aquí hay que bajar la persiana e irse. Si se puede justificar la existencia de un desaparecido en la circunstancia que sea por una fuerza de seguridad sospechada, que además sí es cierto, la necesitan, es la fuerza de seguridad que de acá a algunas semanas dirá que a Nisman lo mataron, vaya que la necesitan. Entonces, si esto se puede justificar y se puede aceptar... ¿Sabés lo que pasa? complicado. En esa diferencia de las grabaciones que yo estuve escuchando también, hay un elemento cuando realizás las encuestas, las personas hablan, dejan entrar algunas cosas, hay un elemento de que no lo asocian bajo ningún punto de vista a una política de Estado. Entonces, de esa manera... Efectivamente, eso es medio chino. No, ¿sí? bueno, pero- se viene una ola de desapariciones, un chino. ¿Estamos de acuerdo en que es un chino? Pero Algo fue del pero fue kirchnerismo, planteado. algo del kirchnerismo lo intentó sugerir. Pero la verdad es que vuelvo a la cuestión política que hablaba Esteban también. En el momento que desaparezca Cristina, el gobierno tiene un serio problema. Claro. Un serio problema. Cristina y Macri son casi como una cosa con la que economía. están viviendo juntitos desde hace 2 años y que van a seguir así como siameses porque necesitan mutuamente. Pensé el escenario post-octubre. Cristina perdiendo y cuando salten los tarifazos, Sí, con la ya economía. no hay Cristina para echarle la culpa. Entonces ahí, Lolo, el ahí empieza gobierno- el gobierno real de Macri. El gobierno con la aplaudió la economía, carta de Cristina. Dale otra más. Poné otra carta más, Cristina, dale otra más. Esto quiere el gobierno. Además, lo que hace es marcar básicamente la grieta. Y es lo que le conviene al gobierno, no hay ningún tipo de duda. Por eso digo y afirmo que Cristina se ha quedado sin estrategia, está un poco perdida en la estrategia electoral de cara a octubre y se ha quedado también sin ideas. E incluso mucha de la gente que la rodea le dice, este no es el camino, no obstante ella va por ahí. Acá igualmente te digo, como le pasa a Massa y a Randazzo, vos le podés decir este no es el camino, no sé cuál es el camino. Porque la verdad que las posiciones están tomadas y pareciera que no importa qué le decís. Que te miran y te dicen, no importa, sigamos para adelante, sigamos participando. A mí esto no me interesa tanto. Yo lo que quiero es, de un lado, liquidar a Cristina, del otro, liquidar a Macri. Vamos por ese camino. Y la verdad que ese tipo de polarización es lo que termina poniendo en evidencia una situación que yo ahí discrepo un poco en el tema. Creo que no estamos 40 Sí, lo que años pasa es que para hay atrás, que ver si la... pero sí hay un lugar donde la sociedad no logra ver o no se hace carne de una situación mucho más compleja. Creo que no ve esta situación desde una política de Estado, entonces dice, es un artesano, lo minimiza, hasta he escuchado otras cuestiones más parecidas a me preocupan otros, Lo los otros inexplicable en todo esto, que desaparecidos. esto sea lo inexplicable en todo esto es que un grupo de gendarmes, que cualquiera que tenga un poco de calle, cordón y vereda sabe lo que es un gendarme, y suelto en un descampado, ni les cuento,
Claro, pero tiene que tener chapita. Donde no te está filmando y no hay No, celular. la chapita no es la chapita de identificación, sino que tiene la antirrábica dada. Una vez que arrancan no se detienen. Que el ministro que ocupa el cargo en este momento y que la Casa Rosada hayan dado semejante cobertura, cuando en realidad el proceso era muy sencillo. ¿Qué grupos fueron? Tales, todos afuera. Sí, pero acordate, Rubén, que ese mismo día, a las 10 de la mañana, hubo una mesita de 4 donde estaban los 4 magníficos. Digo, estaba el ministro de Gobierno de Chubut, Nochetti, el jefe de gabinete Burrich, el juez Otranto y el jefe de Gendarmería. El que se bajó a tiempo y chapó, te digo porque la vio venir, son los de Chubut, que dijeron, ole, se corrieron, algo raro vieron, dijeron, muchachos, nosotros, neta... El propio Gendarmería dice, lo llamamos, no me contestó el teléfono, dice Valari. Los tipos se la vieron venir y dijo, a mí, yo en esta no quedo pegado, y se corrieron. Ustedes saben, vos sabés muy bien, Rolo, lo que significa cuando alguien no te atiende el teléfono en este ambiente. Claro. Estás solo. Conmigo no cuentes. Claro. Llamame cuando esto termine. Claro, y cuando terminó había un desaparecido. Claro. Ahí está. A ver, ¿cómo destrabaría jurídicamente esto? Primero quiero hacer un comentario, ¿no? Todo esto que estamos hablando y todo este análisis que hacemos, esta línea de descrédito, la gran culpable es la justicia. O sea, sí, claro. O sea, acá podemos hablar de la ministra, podemos hablar del gobernador. Porque ellos tienen intereses, pero ¿y el juez? Y la sociedad más allá de las encuestas de lo que tenga que votar en octubre, la sociedad ya no se come ninguna más porque no le quiere a ninguno. Y lo más grave es que esta crisis de credibilidad que la justicia lleva al estandarte, vos hablás de Canicoba Corral, sospechado, hay una investigación por $1 millón o de pesos en la causa del potro, ¿no? El caballo no sé cuánto, Suárez. Sí, caballo Suárez. Hay una investigación. Wow. Entonces nada es creíble. Donde vos tocas dudar de la habilidad y capacidad de este hombre que lo conocemos todos. Le dicen recién, acredite mañana su aptitud para ser perito. Realmente para ser... Un juez que acaba de ganar un concurso para ser camarista. Yo no le quiero dar ideas, ¿no? Pero yo realmente con ese escrito pido el apartamiento de la fiscal. Porque evidentemente hay animosidad en contra del perito, pues ya está claro la enemistad manifiesta. Vos sacarlo venís. Previamente haberlo entrevistado. Lo pidió el juez. Peor, hijo. Hoy lo pidió el juez. ¿Qué? Pero la fiscal no quiso aceptar el cargo y el juez pidió acredítese la idoneidad y su expertise. No, está bien, no te conoce. Que era el curso que hiciste en la Pitman sobre la criptografía y ahí claro, digo, no es un juez que vino del... Es un horror. Es un juez que se forman como lo pide, es un juez federal que se forman como lo pide. Es una cosa que no tiene respuesta y cada eslabón que vos le sumás suma más incertidumbre, hacerlo demorar al perito de la parte. Si no, venías a te cargo, investigamos también. Ahí te das cuenta que no se quiere llegar a una verdad. Es evidente. ¿Cómo destrabás esto? Insisto, los dos actores son el fiscal y el juez. A mí me preocupa cuando yo escuché por la tarde, no sé si escuché bien, que me decían, en tal investigación la llevó a cabo el gobierno y se la da por todo el juez. El gobierno no debe investigar. Eso es raro. No debe. No debería. El gobierno no debe. Fue ostentoso. Fue Milman, vos te lo cruzaste en el avión todo respeto de y Milman. le llevó el informe al juez. El gobierno no debe investigar. No tiene capacidad funcional para investigar y no es lo debe. Es el juez el que tiene que investigar. Y el juez tiene que pedir lo que investiga, no el gobierno traerle gentilmente. La fiscal no puede ocultarle a la procuradora que tiene un informe de Naciones Unidas que le dice, mire, están hablando de desaparición forzada, no me lo guardo, se lo muestro después. Te das cuenta que hay una serie de eslabones desencontrados, que esta investigación, ¿sabes cuándo va a ser el problema de este caso? Cuando estemos cerca de octubre. Porque esto tiene que llegar con algún tipo de horizonte. Espero que no lo corten por estos 7 tipos. Pero la gente, yo no sé si se va a bancar, más allá de que yo escuché alguna voz que te dicen, y la gente tiene otras preocupaciones ya. Porque ya te dicen eso algunos, para fomentar el desinterés en esta cuestión. La gente tiene otros problemas. Así como está, esto no tiene solución. Muchachos, muchísimas gracias por venir, gracias por el debate. Pero, claro, todo el mundo estuvo pendiente el fin de semana en el huracán de Miami, el huracán Irma. Mientras tanto, acá en la Argentina, el 30% de la producción agropecuaria, el 25% de la producción de ganado está en peligro. ¿Por qué? Por las inundaciones.
¿Hace cuánto así? Y lamentablemente siempre. Ustedes lo están viendo ahora lo que es. Es muy triste. ¿Tenés agua adentro? ¿Hace cuántos días? Va a ser 2 días ya. 2 días, empezó la lluvia y te empezó a entrar. Empezó la lluvia y empezó a entrar. ¿Y te pasa siempre esto? Siempre pasa acá, siempre, siempre. A veces se sabe, está todo media pared para ahí. Claro, es extraño. En la Argentina parece que solo le damos bola a las noticias cuando hay un muerto. Si no hay un muerto, no es noticia. Pero lo que está pasando con las inundaciones es un desastre económico. Yo sé que los muchachos del campo tienen tendencia a llorar y siempre se los caricaturiza porque los dueños de la tierra, sobre todo en la pampa húmeda, lloran y lloran y lloran. La verdad que tal vez tienen motivo para llorar porque las pérdidas que están teniendo, Juan, son del carajo. Sí, claramente, Rolando, todos estuvimos el fin de semana mirando lo que pasaba en Miami, ¿no? Pero acá en la República Argentina, es verdad, no hubo víctimas, pero muchas pérdidas. Y esas pérdidas seguramente se reflejen en los precios. Un 30% el sector lácteo. Y se estima que se va a perder un 30% de la cosecha de maíz. Mirá, claramente son 8 millones de hectáreas afectadas por los 180 milímetros de agua que cayeron el fin de semana, que se suman a los 1000 milímetros en lo que va de septiembre. Nosotros teníamos más o menos analizado lo que en millones de toneladas lo que se iba a producir este año 2017. 120 millones de toneladas de granos y millones de hectáreas sembradas, 40 millones. Pero realmente, Rolando, Argentina de productos agropecuarios exporta 30.000 millones de dólares por año. Y estas lluvias, que no solamente son de este fin de semana, suman unas pérdidas que ascienden a los 1.000 millones de dólares. O sea, por eso, una 30ª parte de todo lo que exporta la Argentina. claramente, pero lo más importante también que eso va a repercutir en los precios locales. ¿Otra vez van a subir otra vez? Y sí, claramente. Aquí lo tengo a Sergio Federovisky, que ha sido de los fundadores de este programa hace varios años. Ya ahora, pero bueno, periodista especializado en medio ambiente. ¿Cuántos años hace que esto viene sucediendo y cada vez peor? Es que ese es el punto. Cada vez peor. Y el cada vez peor no es por las dos cosas que habitualmente se cita que empeoran supuestamente esta situación. El cambio climático. No, las dos cosas que se citan, cada vez que uno habla con alguien de la política sobre esto, dice falta de obra y llueve más que antes. Ni llueve más que antes, no llueve más que antes. Estas lluvias de este invierno son similares a las del 2001 y en el 2001 no estaba inundada la Pampa Húmeda. Ah, mira. Dato. Esto es un dato. Y el segundo elemento es la famosa falta de obra. Hace falta obra, hace falta obra. La provincia de Buenos Aires, y particularmente la zona que está inundada, lo que tiene es exceso de obra. Hay una cantidad de canales que llevan el agua de un lado para el otro. Exactamente. A tal punto que lo que hay ya no son ríos. Son líneas rectas. Sí. Vi, que trazan, varias veces vi. Exactamente. Es que recto vienen los ríos en La Pampa, que antes eran así. Claro, no son ríos. Cuando yo estudié geografía eran meandros. Claro. Que eran los ríos de la Pampa húmeda, que como tiene muy poco desnivel, muy poco declive, es la Pampa deprimida, entonces van buscando precisamente cómo salir al mar o al río de la Plata. Hoy los ríos en la Pampa húmeda son líneas rectas. Porque son canales. Son canales. Ahora, ¿cuál es el elemento que nadie cita y que sí ha ocurrido en la Pampa húmeda? La deforestación y el cambio del uso del suelo. Pues si La Pampa no tenía mucho árbol y siempre fue un lugar de campo. Entre la pérdida de bosques nativos y el cambio de uso de suelo de un uso fundamentalmente ganadero a un uso sojero, se perdieron 13 millones de hectáreas. Es decir, 13 millones de hectáreas. Bueno, y antes se hacía la rotación de cultivo y además, ahora no. Te voy a dar un dato que no es de una organización radical de izquierda ni de una organización ambientalista, es del INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El dato dice, un monte nativo absorbe en una hora aproximadamente 300 milímetros de agua. Un campo de ganado absorbe 100 milímetros de agua. ¿Y el agua ¿Cuánto de sobra? absorbe un campo de soja? La misma superficie de soja. No sé. 30.
Es decir, todo el agua 10 veces menos. corre como si fuera La pampa asfalto. húmeda está pavimentada. Esto es lo que está ocurriendo. Está literalmente pavimentada. Por O supuesto. sea que lo mismo que les hace ganar plata es lo que les provoca las inundaciones. Ni más ni menos. El problema es que, vos lo dijiste recién al pasar, ¿quién paga el costo? El costo no lo termina pagando el sojero, quiero decir, como sector social. El sector social que termina pagando esta pérdida... En los precios. Los precios. Está bien, pero el productor Ni no más lo ni paga ahora, pero en el mediano y en el largo plazo va a terminar pagándolo. El sector sojero no los paga. eso Si te lo puedo tiene, garantizar. si tiene la suerte, si tiene la mala suerte de que se le inunda ese sector. Bueno, no es que se inundan todos, hay sectores que no se inundan. Sigamos o sea, con hay como una datos. lotería. Ahora, Sergio, un poquito te peleo. En fines de la década del 90, Villegas bajo el agua, Rivadavia bajo el agua, Sí, vos señor. lo sabés, Junín bajo el agua, Casares bajo el agua, se mató un intendente de Casares. Sí, vos te señor. debes acordar, se pegó un Rivadavia, escopetazo. vos lo citaste, Rivadavia límite con publicó la una Pampa. solicitada. En el año Antes del fenómeno de la soja, esto que te iba a decir. 1990, Sí. No, sobre de los 80, ¿eh? Rivadavia publicó, la Municipalidad de Rivadavia publicó una solicitada en todos los diarios diciendo no nos inunden. Porque le tiran el Porque agua. le tiraban el agua de Exacto. otro lado. O sea que ya venía. La Se le tira el lógica agua de de la Córdoba. canalización. Hay un Pero señor, ahí faltan obras. Para eso faltan obras. vuelvo a citar datos. No, hay obra Hoy, privada. el tema es el exceso de canalizaciones. Hay un señor que hace más de 100 años, hace 130 años, se llamó Florentino Ameguino, escribió un estudio sobre la alternancia entre las sequías y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Y decía que eran dos caras de la misma moneda. Hay un ciclo húmedo y luego viene un ciclo seco. Y lo que hay que hacer es guardar agua cuando hay excedente hídrico y luego soltarla cuando hay época de sequía. ¿Y qué es lo que decía Florentino Ameguino en el inicio de su trabajo sobre las secas y las inundaciones? Decía, en 1884, pedir obras de canalización en la pampa húmeda solo va a agravar el problema. Mirá, Lo único que se ha hecho en 100 hace más de un años, siglo. lo que más se ha hecho en 100 años en la pampa húmeda es canalizaciones y esto ha agravado el problema. Por supuesto hay cambio climático, por supuesto hay cambio de régimen de lluvia, pero lo que hay que mirar, y esto es otro dato, lo dijo hoy, esta semana lo dijo el director de suelos del INTA, una vez más, dice, lo que hay que ver es que acá no hay un problema de lluvias, sino un problema de suelos. Un problema de uso del suelo. El modelo es el que está en crisis. El agua, bueno, del suelo nos vamos a la mandarina. ¿Por qué? Porque el señor Federovisky hace un tiempo se analizó la sangre y vio la cantidad de pesticidas que tenía en sangre. Hoy ya la alarma creció un grado mayor en Corrientes cuando dos pibes comiendo mandarinas que recién habían cortado, una nena se termina muriendo y sospechan que es por los pesticidas. A primera vista, la pampa argentina es sinónimo de naturaleza pura. Aquí no hay edificios, ni asfalto, ni chimeneas con humo negro. Sin embargo, tanto verde oculta un secreto tóxico. Porque el verde que cubre el 80% de la mejor tierra de la Argentina, el verde que es la principal fuente de ingresos del campo y de la recaudación fiscal, es el verde de la soja transgénica. Una planta modificada en el laboratorio para que pueda aguantar un veneno que mata todo a su alrededor. El glifosato. Claro que hay un pequeño detalle, por más que estas plantas aguanten el glifosato no deja de ser un veneno altamente tóxico que está sospechado de generar tumores y malformaciones. Un pesticida cuyo nombre comercial es Roundup, un pesticida fabricado por Monsanto. Trust Roundup Power Max. Nothing works harder. Monsanto es una multinacional que fabricó varias de las sustancias tóxicas más peligrosas de la historia. Sustancias tóxicas de las que Monsanto negó los efectos en un primer momento, pero cuyos efectos letales luego se conocieron y murió mucha gente. Aquí, en La Pampa, puede pasar lo mismo, pero nadie quiere escucharlo. Veo mucha gente enferma. Estamos todos siendo fumigados. Hubo que suspender la comida de soja a los niños porque los niños acababan produciendo tetas. Esto no es comida para seres humanos. Cuando adentro no se quiere hablar de algo, el silencio se rompe desde afuera. En moins de 10 ans, les OGM ont colonisé les provinces les plus fertiles du pays.
Plusieurs fois par an, ces vastes territoires très peuplés sont arrosés de Roundup, généralement par avion. Este documental se llama La soja del hambre. No es un video underground. Fue financiado por el canal Arte, un prestigioso canal estatal franco-alemán. La soja del hambre relata sin vueltas los peligros de la soja transgénica y el pesticida glifosato. Tenez, regardez là. Cette maison se trouve à moins de 50 mètres du soja. Et bien sûr, il est arrosé d'herbicides. C'est impossible que les gens ne soient pas affectés. Et de l'autre côté, à droite, il y a une école avec des enfants. Ils avaient fait un épandage dans tout le secteur et il se trouve que peu après, il a plu. Ensuite, le soleil est arrivé et ça a provoqué une évaporation. Et beaucoup de gens ici ont eu des problèmes. Bueno, ¿es factible que alguien se muera por una mandarina? Por supuesto. ¿Fumigada? Si tiene la mala suerte, como se presume que le ocurrió a estos chicos, de ir a buscar la mandarina que recién está fumigada, es decir, que no tiene el periodo de carencia... Aunque saque la cáscara. Por supuesto, por supuesto. Pues la cáscara no se come. Pero la cáscara es permeable, la cáscara es como la piel. En el caso de una fruta, cumple la misma función que la piel en el caso de un humano. Y por lo tanto es permeable e ingresa. Se dice que normalmente las frutas fumigadas tienen que tener un periodo de carencia, es decir, un tiempo desde que se fumigan por última vez hasta que se trasladan al mercado. Ese periodo de carencia atenúa la cantidad de pesticidas que se le echaron, pero no los hace desaparecer. Tanto no los hace desaparecer, y sigo citando organismos estatales, el SENASA hizo un estudio en el mercado central entre el 2011 y el 2013 y encontró que, por ejemplo, el 90% de los cítricos que se venden en el mercado central tenía restos de plaguicidas. Y ¿El 90%? El 90%. El 98% de las peras, el 20% del apio, el 50% de... y así sucesivamente. Y acá hay un detalle. Cuando uno ve en las verdulerías la fruta o la verdura perfecta, lo más probable es que se haya roto ese periodo de carencia, es decir, que se la haya fumigado hasta el último momento, a pesar de que está prohibido. Ya saben, muchachos, cuando vean un tomate perfecto, Bueno, rajen. vos vas a ver a alguna gente y no te lo quieren decir, nadie te lo dice pero te dice, si vos ves un morrón impecable, déjalo. Mejor que tenga alguna manchita, porque significa que lo han fumigado hasta el último momento. Y hay determinados vegetales que absorben más que otros y mantienen más que otros la fumigación. El tomate más imperfecto, que no tiene forma, vos lo Es conocés el muy bien, orgánico. es el orgánico. El famoso tomate platense, por ejemplo, vos lo conocés muy bien. No tiene forma y tiene otro color. Exactamente. Y es el más rico, el más nutritivo, el más sano. Esto está absolutamente Es probado. lamentable lo que nos pasa a los argentinos. Yo me crié de chico yendo a un pueblo en la zona núcleo, ¿no? Veía sapos, ranas, liebres, perdices. Vas hoy y tienen las napas contaminadas. Un pueblo a 40 kilómetros de Rojas, de Pergaminos, tiene las napas de agua contaminada por el glifosato, Rolo. Y me gustaría aclarar una cosa respecto del caso este que disparó hoy la discusión. Lo más probable es que mañana aparezca alguien que, por supuesto, en defensa de este modelo de aplicación excesiva y progresivamente en aumento de agroquímicos, diciendo que esto fue un problema de mala praxis. Y que al Una fumigador excepción. se le fue la mano. Como el gendarme con Maldonado. Exactamente. Lo que hay que decir es que esto es sistémico. La Argentina se ha convertido en un país donde la fumigación es sistémica, está asociada a la supuesta calidad del producto que llega a la góndola y que además es creciente en el tiempo. En los últimos 12 años la Argentina multiplicó por 10 la cantidad de litros de agroquímicos que se vuelcan sobre los campos. Y la única manera de explicar eso... echan para cualquier cosa, no es que solamente lo echan para la soja, No. Para cualquier cosa te ponen glifosato. Porque además lo que está ocurriendo, y eso explica la cantidad creciente de litros que se aplican, es que las malezas a las que se combate o las plagas a las que se combate van generando resistencia. Entonces, ¿qué hace el productor? Le echa más y le echa más y así sucesivamente. Eso no es mala praxis, eso es sistémico. Claro. ¿Y así? ¿Qué te dio vos en sangre? Glifosato. ¿Nada más? No, tengo un insecticida que se llama Paratión y glifosato. Y eso que vos comés razonablemente. O sea, ¿Cómo razonablemente? Si vos que te cuidás y vivís en Buenos Aires, tenés Paratión y glifosato en sangre... Vivo a 100 kilómetros del campo de soja más cercano. Lo que demuestra otra cosa que los defensores de la soja y los defensores del modelo Monsanto permanentemente sostienen falsamente, que es que el glifosato queda, según ellos, atrapado al pie de la planta.
Esto es falso. El glifosato viaja. Se ha encontrado glifosato en la Antártida y está claro que nadie fumiga ni nadie planta soja en la Antártida. Por lo tanto, quienes no vivimos en el campo y no estamos en contacto con la fumigación, tenemos la misma posibilidad de ser afectados que el que está al lado. Y eso habla de que no es un problema de mala praxis. Es que es lo mismo que hizo siempre Monsanto, que negó los efectos del DDT, de la gente naranja y de tantas cosas. Y años después dijo, upa, mira, era tóxico y mataba gente. Y Qué si macana. no, utilizando el lamentable paralelo con el caso Maldonado, te entregan un gendarme. Es decir, y ese se le fue la mano con la fumigación. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Le agradecemos a la gente de Viandas Pop y así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Los panqueques de Hernán, los herederos de la mejor tradición en panqueques y hamburguesas. Vení y probalos. Los panqueques de Hernán, en Avenida del Libertador 1395, esquina Vergara. Vicente López, teléfono 4795-8103. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.